de arriba de la Macarena. Y entonces él decía que han llegado 500 policías. ¡Mátenme, hijo de puta! ¡Mátenme! ¡Mátenme, asesinos! Bueno, y lo cogieron a él y a un pelado. El pelado se apunilló y dijo, yo no tengo marihuana. Y la fue sacando del bolsillo. A mí me llamó José. Generala, estoy en la estación de Las Cruces, generala. Fui. Policía. Señora, mire, yo vengo a buscar a José Manuel Freire. ¡Ah! El revolucionario, el terrorista. Ay, mire, señor, no le pare bolas, que mire, usted no sabe cuando se emborracha, cómo se... No, mire, usted lo viene en la casa con los niños. Pero señora, no, mire, ay, mire, los niños llorando allá esperándolos, mire, no. Por favor, señora gente, tenga consideración. Es que él cuando se toma sus traguitos, él se dedica, él se pone así. Bueno, está el monólogo, está la chiqui, que son, pues, no pudimos publicar todo porque imagínense cómo hubiera sido el libro. Está una adaptación que fue la obra del padre Casafluz de Tomás Carrasquilla. Bueno, Manuela, su primer escrito es una adaptación de La diestra de Dios Padre a los 16 años, que no existe. Y su último texto, mire cómo se cierran los ciclos, fue sí, la adaptación del padre, que él no vio nunca el estreno porque lo asesinaron. Se estrenó In Memoriam una semana después en Medellín. Una semana después. Sí, claro, porque es que estaba listo para estrenar. La obra estaba montada. Y como él la montó, y él retomó ahí el trabajo con los muñecos, porque cada personaje tenía también su muñeco. José Manuel trabajó mucho con muñecos y títeres, le encantaba todo el lenguaje también del muñeco. Pues con la fanfarria. Con la fanfarria, y los romances, muchos eran con muñecos, como los concibió él. Y se publicó una obra que se llama Avatares. Cerramos el libro con las dos obras, digamos, que él estaba escribiendo. Avatares la tenía escrita y la estaba montando él. Y en el momento en que lo asesinan, él tiene ese texto en la mochila. Pero cuando a José lo encuentran como un NN, porque José había perdido los papeles días antes. Y Avatares es una pequeña pieza, como en 4 momentos, donde es la época en que Pablo Escobar pagaba 2 millones por policía muerto, ¿sí? Pero a los días llegaban los paras de esa época a los barrios y fumigaban a todos los muchachos. Y José escribe la historia de un policía que tiene miedo de salir porque lo matan, y ese policía aparece muerto como un NN, y es una de sus últimas obras, y él aparece muerto como un NN. Con los suecos. Con los suecos, porque él usaba muchos suecos, pero la mamá es la que lee en el Colombiano el domingo la nota. NN en la morgue, no sé qué, con camisa tal, y ella lo vio salir ese día con él, y ese es José. Y sí, ya fue en hora. Y hay como un montón de cosas de presagios. Yo creo que los presagios de la muerte atraviesan su obra. Entonces, pues la selección la hicimos como teniendo en cuenta, pues para mí Amantina y La Bella son clásicos. Burguesas es la joya, la corona, yo no voy a renunciar a que esté en un libro. Para mí, pues La Visita es también dramaturgia íntima, 2 monólogos, una adaptación, y esta obra pues que simboliza tanto como en el cierre de su ciclo vital. Pero bueno, no, en todo caso yo sí, cuando Adelita nos dijo cuando Andrés nos dijo que estaba el libro y que era importante colocarlo en el salón, pues me parece que es clave que nosotros pudiésemos reconocer estos materiales que sobre todo las nuevas generaciones no tienen muy a la mano, desconocen un poco, porque también venimos un poco de descubrir que lo que yo hago viene de la nada. Y es importante saber que hay personas que han construido el teatro de nuestro país y que no solamente son Bogotá. Entonces sí, me parece clave todo lo que han hecho en estos últimos años con la memoria de Freire, que sigan saliendo cosas bonitas a partir de esto, de este primer gran impulso físico, porque ustedes ya habían hecho un ejercicio en digital para los 30 años. Y bueno, ¿dónde se consigue? ¿Dónde podemos adquirir el libro? ¿Cómo es la vuelta, Andrés? Andrés, No, pues la edición es muy limitada. Hasta hace poco llegó en cantidades muy limitadas. Está en la tienda teatral, en la Cinemateca, en la tienda virtual, acá afuera.
Entonces, el libro del cual vamos a hablar hoy no es dramaturgia, es el desmenuzar la dramaturgia y todas las dramaturgias que uno puede encontrar en un montaje, cómo llegaron a esos contenidos y bueno, y luego vamos hablando cómo se vuelve esto un libro. O sea, de dónde nació la idea, cuál fue el germen que los motivó para decir, bueno, nos vamos a encontrar en este proceso para comenzar a desmontar obras. Fue en pandemia, en el 2020, cuando a raíz de una beca que sacó, pues estábamos todos hacinados, dijimos, ve, esta es como la oportunidad para hacer un proceso de laboratorio, teniendo en cuenta que el desmontaje lo podría realizar agrupaciones, digamos, en esas soledades en las que estábamos en el hacinamiento, ¿no? Y pues empezamos el proceso de, bueno, ¿cómo desmontar una obra? ¿No? Y en esas condiciones. Entonces un poco les botamos estos referentes que teníamos y otros más duros quizás en cuanto a lo conceptual, Agamben por ahí, Sloterdijk, y se realizó todo ese proceso en pandemia, todo ese proceso fue virtual y terminó con una socialización. Al siguiente año dijimos, ve, esto le falta algo, o sea, esto no podemos quedar impunes hasta al retorno de la presencialidad. Entonces ya le decimos a las agrupaciones como, venga, continuemos este proceso, pero en presencialidad para hacer los lugares presenciales. Cuando planteamos ese proyecto que fue en plena pandemia, hubo como una pregunta, en medio del encierro hubo una idea de volver atrás. O sea, como que en esa idea del encierro señalaba, no podemos responder a lo que está planteando la realidad en estos momentos porque estamos demasiado atropellados por la realidad. Es decir, ahorita, ¿qué se puede hacer en este encierro? ¿Qué hacemos en este encierro? ¿Sí? Y a nivel teatral, pues ¿qué? Pero ¿qué se puede? No, entonces hay que volver atrás. ¿Y por qué no proponemos un programa de desmontaje? Y nosotros mismos nos desmontamos y otros. Curiosamente, la segunda parte del montaje sucedió también, entre otras, la segunda parte del proyecto sucedió también, entre otras cosas, porque la primera parte casi que se traicionó completamente. ¿Por qué? Por varias razones. Una, fíjate que es muy interesante esto, porque la pregunta sobre ir atrás tiene que ver, es una pregunta de tiempo y es una pregunta de archivo, ¿sí? Y una de las reflexiones que hacíamos al comienzo, y se acuerdan, démonos tiempo. Estamos en un momento en que no nos damos tiempo. Es decir, desmontar, que necesariamente parte de una imposibilidad, y lo hablábamos así, parte de una imposibilidad, porque la obra anterior que se hizo para desmontar el montaje anterior no fue hecha para ser desmontada. Un montaje no fue hecho para ser desmontado. Entonces lo primero que va a hacer el montaje cuando tú intentes ir a él es cerrarse, no abrirse, porque esa no es su función, ¿sí? Para esto se necesita tiempo. Evidentemente es una pregunta de archivo el del montaje. Yo voy al montaje previo, de ahí extracto cosas, miro a ver, me meto a ver cómo hice esto, y por qué moví esto, por qué tomé tal decisión, cómo empezamos, de dónde empezamos, y con eso, y con los materiales que se van seleccionando del montaje, es decir, el del montaje necesariamente para hacer del montaje, digamos, académicamente hablando, y es importante mirarlo académicamente de todas maneras, necesita que se extraigan algunas partes, algunos fragmentos del montaje que se está desmontando y mostrarlos tal cual se hizo en el montaje. Sí, digamos que esas son las dos características del montaje. Se traen unos materiales y aquí en toda esa reflexión que se hizo, se hace como una especie de puesta en escena de dramaturgia y se presenta como desmontaje. Entonces necesariamente el desmontaje plantea otra puesta en escena. Es decir, del archivo sale otro archivo y este archivo ya entonces señala. Pero además apareció algo que fue maravilloso y es, pensamos el proyecto e inmediatamente pensamos la segunda fase del proyecto, apareció otra vez que podíamos encontrarnos, apareció la presencialidad. Y ahí mismo algo que no teníamos pensado, vamos a hacer el desmontaje y vamos a hacer una temporada de desmontajes. Esto ya lo vamos a presentar en teatro, ya no solo para nosotros,
sino que lo vamos a abrir y vamos a presentarlo, y ahí ya eso se potencializó, y digamos que ahí ya el resultado, sí podemos decir, ve, el libro, ya como que nos merecemos relatar la experiencia. ¿La palabra? A mí me apasionó mucho más hacer el desmontaje que el mismo monólogo. Ahí voy un poco a la pregunta que les tengo a ustedes dos, pues ustedes ya tienen la experiencia y tienen como toda la teoría puesta, pero entonces, ahorita, ¿qué es más interesante, el desmontaje o el montaje, ya con toda esa mirada del desmontaje y otro punto de vista más allá de la creación? Pues Ahora, ¿cómo se abordan estas obras? ¿Cómo se abordan? ¿Cómo se viven? Yo creo que sí hay que tener un criterio muy agudo, como en lo que corresponde a lo académico, sin encajarlo en lo académico, si me hago entender, es decir, como por qué razón o cómo yo justifico que voy a hacer un desmontaje. No es que sea como la causa principal, no es que sea como lo que atraviese todo el por qué hacer algo, ya que es un ejercicio creativo a fin de cuentas, pero sí es importante como en el proceso de socialización. Es como lo que a mí me suscita esta experiencia de haber publicado un libro, como, claro, tenemos que tener muy claro para qué estoy haciendo un desmontaje, cómo se hace, por qué hacerlo. Pero es que hubo también una cosa en el camino que fue como una especie de alumbramiento, y ve, nos estamos desmontando a nosotros mismos. Es decir, realmente la operación que estamos haciendo no es desmontando la obra, sí estamos desmontando la obra, pero realmente lo que está sucediendo es que nos estamos desmontando a nosotros mismos. Prejuicios, fórmulas, pensamientos recurrentes, falsos problemas, sí, y entonces ahí fue muy interesante la obra anterior, cómo empezó a interpelar una praxis. En vez de la praxis interpelar a la obra anterior para ver, es como que la obra empezó a interpelar la praxis. Bueno, ¿qué va a hacer con eso? ¿O qué rumbo va a tomar eso? ¿Sí? Ese es el peligro que se corre en desmontar. Pues yo no sé si se llama peligro, pero por ejemplo es el riesgo, ¿no? Porque puede llegar a ser mucho más interesante reconocer todo eso desde una mirada analítica, porque es más analítica que emocional, porque hay más emoción en la creación que en el análisis, ¿no? Lo que sucede es que habíamos hecho una obra que se llamaba Efraín entre el amor y la guerra, y bueno, la presentamos, y larga y todo eso, un encuentro entre Efraín González y el Efraín de María. Ajá. Y digamos que se encuentran, no recuerdan muy bien el último instante antes de llegar allá donde se encuentran, no saben dónde están. Bueno, hay un rollo ahí con la obra, hasta que llega como a un clímax donde ellos saben quiénes son exactamente, donde saben por qué están ahí, y es que tienen que ir a recuperar a sus amadas porque murieron justo en el momento en el cual su amada estaba también muriendo. Entonces, si ellos se devuelven, pueden rescatar a su amada y retomar otra vez la vida que tienen y todo esto. Y resulta que nos damos cuenta en el camino, lo estoy spoileando, pero ustedes nunca la van a leer. Entonces, en el camino se dan cuenta, pero sobre todo el espectador se dan cuenta que están en un teatro. Sí, que están en un teatro. Mientras están en todo esto periplo, ellos tienen como imágenes de su vida anterior. Aparece una mujer y dice cosas, que es María. Aparece otra mujer, que es Clotilde Mateus, y dice cosas. Aparece un parlante que está diciendo que salgan de ahí, que si no van a bombardear. Sí, aparecen unas cosas que ellos no entienden, y son como fantasmagóricas y todo eso, y descubrimos que están en un teatro y que en el teatro se está montando una obra sobre ellos dos, y esas son como las cosas los flechazos que ellos tienen y tal. Pero en medio de eso se dan cuenta como una manera de escapar de ahí, de escapar y volver a su realidad, y la obra termina ahí. ¿Sí? Entonces, claro, queríamos remontar la obra nosotros por necesidad, más que en Polimnia tenemos, hay dos cosas que hemos defendido, digamos, radicalmente, dos cosas que posiblemente son contradictorias. Uno es el laboratorio y otro es el repertorio. Sí, tener repertorio de obras y un laboratorio constante. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Nosotros somos Stroganov Fundación Cultural, una organización que lleva 13 años
trabajando por una propuesta particular en la búsqueda y desarrollo de propuestas particulares en el teatro colombiano. Somos la suma de procesos, somos la suma de experiencia y estamos muy contentos de celebrar 13 años de existencia y de trabajo en organización de eventos culturales, en investigaciones teatrales y por supuesto en obras de teatro. Al pensar en la época en que creamos Stroganov, me habita una atmósfera de amor absoluto por Fabián y una pasión inmensa por el teatro, por las artes escénicas. Es una sensación cálida, como si el aire fuera ámbar y rosa suave y la respiración tuviera un sabor sutil a dulce. Han pasado 13 años desde ese momento y hoy sé que para mí hacer teatro, vivir en grupo, ser actriz o pedagoga es una cuestión de identidad en la que se ponen a prueba los sentimientos, las emociones, los valores, la disciplina, los afectos, el diálogo, la habilidad para resolver los conflictos, el trato. Las prácticas artísticas son lugares para ejercer la ética, la estética, la política, la filosofía, el cuidado, la empatía, el amor propio. Así desordenado, mezclado todo con todo como suele suceder, porque en el error hay una gran posibilidad de crear y sorprenderse, y porque en las equivocaciones es que el instinto y la razón se ponen a prueba. Digamos que hemos partido de la pregunta: ¿qué aprendo, qué enseño, cómo, con quiénes, en qué territorio? O en qué territorios. Y pues hemos visto que el sector teatral es un sector muy diverso. Bueno, ya todas estas investigaciones están escritas, algunas están publicadas, otras no. Pero digamos que bueno, y también hemos tenido diferentes compartires en los que de pronto hemos llamado a otros grupos: enséñenos a ver ustedes cuáles son sus metodologías, y nosotros hemos ido. Y bueno, también esas investigaciones han quedado como en lo formal, pero de ahí pasamos a la escritura creativa. Entonces convertimos ya estas investigaciones en cuentos, en rondas, en canciones, y pues por eso es que hemos llegado hasta este proceso final que se llama Ser, Pensar y Actuar. El libro nace, digamos, en esta época que siento que es un poco crucial, que son estos 13 años. ¿Y por qué se invitan a 3 mujeres a hablar de su paso por Stroganov? Bueno, yo creo que eso parte también de un reconocimiento y de una persistencia, de que usualmente han sido históricamente los hombres quienes han liderado los procesos comunitarios, pero quienes más los han habitado son las mujeres. Entonces tú puedes ver cualquier proceso comunitario y siempre hay más mujeres que hombres. Es muy cierto, sí. Entonces siento que también, o pienso, que en realidad también es un poco empezar a ser más consecuente con eso, con que las mujeres hemos estado en distintos espacios y que de pronto con el tiempo afortunadamente ya nos cuesta menos ponernos en palabra y poner nuestra posición, ¿no? Porque antes, y creo que todavía eso es un tránsito, ¿no? Como sentirme segura de que yo también tengo una posición en el teatro, desde cualquier escenario, y en este caso el teatro comunitario. Y también un poco cruzarse con la experiencia de 3 mujeres bien distintas, que igual se han juntado para distintos procesos de Stroganov. Quizás no puedo responder cómo llegamos a definir eso, sino cómo lo recibimos cada una. Sí, siento que, y no sé, también sería lindo ver el video cortico de Patricia, Claro. que habla específicamente de cómo lo recibió. Para mí ha sido muy significativo los procesos de sistematización trabajando con Stroganov Fundación Cultural, porque es justamente eso, reconocer todo lo que ya se ha hecho, los procesos, estas formas completamente nuevas para mí de hacer arte, de creer en el arte, de hacer teatro desde la periferia con las comunidades, para sentarnos, establecernos en el presente y crear planes a futuro de lo que queremos hacer como artistas y como seres humanos. Agradezco muchísimo esta experiencia y por eso quisiera estar allá, pero no puedo, entonces por eso envío este video para decirles muchas gracias, primero que todo a Stroganov Fundación Cultural. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a presentar nuestro libro, invitarles a que lo lean, a que conozcan la experiencia. Somos 3 artistas, 3 actrices, 3 mujeres que abrimos nuestro corazón. Y específicamente hablando de mi experiencia, decirles que ha sido, porque todavía siento que tiene ese impacto, una experiencia muy transformadora. Llegué a la ciudad de Bogotá desde Cali con unos, yo los llamo criterios cerrados, frente a las prácticas artísticas periféricas,
y todo el trabajo que he desarrollado en los últimos años con Stroganov Fundación Cultural ha abierto una perspectiva de creación, de hacer totalmente, y a la vez de relación, de trabajo, de vínculo con la comunidad. Si yo estoy bien, es porque los otros están bien. Si tú estás bien, yo estoy bien. Entender eso, entender que necesito al otro para ser, para verme, para sentirme, para construirme, para relatarme, ha sido uno de los procesos más significativos. Muchas gracias. Digamos, todas habitamos el ser, pensar y actuar, pero quizás cada una le dio una profundidad distinta, ¿no? Como, claro que lo que se transmite en todo el libro es ser, pensar y actuar desde el teatro, y desde el teatro en comunidad, que es un poco, quizás yo puedo leer, no sé, en Patti, mucho más el actuar y el pensar, como que yo tengo esa sensación. Y creo que eso es lo bello también de ver esas diversidades, ¿no? En experiencias comunitarias y en formas de narrar. Digamos que Fabián siempre ha asumido una directriz, ¿cierto?, de los proyectos, porque pues Fabián es un gestor excepcional, pero digamos que yo siempre me he metido como en el campo de ser conejillo de indias, ¿no? O sea, como de explorar qué es lo que está pasando conmigo, de hacerme la línea del tiempo, o sea, como de reflexionar, y qué es lo que hemos hecho todas, ¿cierto? Pero entonces digamos que son roles diferentes, ¿cierto? Entonces ser, pensar, actuar, entonces él nos dice ser, pensar y actuar, y creo que también es como muy inteligente en escoger esas tres palabras, ¿no? Como siempre, o sea, siempre es muy inteligente en escoger desde qué puntos juega. Ser, pensar y actuar, y entonces nos pone como en una cosa de, claro, en una cantidad de dinámicas de meternos con esto del juego de las emociones, de lo que sentí, de me estoy identificando, pues digamos que en mi escrito me pasa mucho eso, ¿no? O sea, como que me identifico, me reidentifico, me resignifico, ¿cierto? Ser, pensar, cómo pienso, desde qué ángulo pienso, como decía Lina ahorita, o sea, digamos que si yo estoy en la academia, ¿cómo pienso? Pero entonces si yo soy puro corazón, como dice Lina, entonces pienso de otra manera, ¿cierto? Y cómo asumo también la actuación desde esos puntos, ¿no? Y cómo también la actuación de alguna manera me atraviesa, y cómo lo comunitario me atraviesa, y cómo de repente también me subo en un escenario o me hago en un escenario, porque el escenario perfectamente puede ser una plaza pública, ¿verdad? O la calle. Entonces digamos que como en ese escenario también soy personaje, pero al mismo tiempo soy persona, que es lo que hablábamos un poco ahorita con Juan Carlos. O sea, como eso también, como el público o el espectador se convierte también en un agente transformador de lo que yo soy como persona en la sociedad, ¿no? O sea, porque digamos que no solamente estoy en la función de pronto representando, sino que también tal vez lo importante está al final, ¿no? Tal vez lo importante está cuando ya pasó la función. Siempre la vida en riesgo, saltando, muriendo, persiguiendo ese último rezago del alma, del aliento, de la energía, del espíritu, del aliento, del alma, del fuego interno. Siempre la vida enigma, como esa pregunta que reitera entre cada tiempo muerto, entre el insomnio, entre los pasillos del ir y venir de cada día. ¿Qué ser hoy? ¿Qué sentimiento se escapa a la piel? ¿Vale la pena pensar en esto o aquello? ¿Somos solo días? No, somos más que días. Somos más que una historia narrada en el pensamiento. Invitamos amablemente a apagar su teléfono celular o colocarlo en modo avión. Se les recuerda que este teatro cuenta con 2 salidas de emergencias, ubicada una a su costado derecho y otra a su costado izquierdo. En caso de emergencia, no llame a la policía, guarde la calma e intente salir sin empujar. Ahora sí tengo el gusto y el honor de presentarme. Soy Tadeusz Campbell, de la Asociación Colombiana de Presentadores. Y ahora tengo el gusto y el honor de presentarles a mi gran asistente, la bella, la diva, la estrella que brilla, Isadora Newman. Un aplauso para ella, por favor.
decisión de sugerir momentos coreográficos. Las creaciones coreográficas todas están dadas desde los sentires de los estudiantes, desde sus experiencias. Entonces leíamos el texto y desde ahí se seleccionaba la música y los movimientos nacen de ellos. Entonces creemos que poner la planimetría o la estereometría, que es lo que implica escribir una coreografía, tal cual no sería para nada provechoso porque no se le da la libertad a los bailarines que están interpretando o a esos cuerpos que deciden hacer el montaje de la obra de poder crear. Y esa fue es una de las cosas que más nos gusta a nosotros y es salirnos de todos esos parámetros. Entonces no queríamos meter a las personas que quieran luego leer o remontar nuestra obra, encasillarlos ya en una coreografía definida. Lo que decidimos hacer fue dar unas intencionalidades, unas sugerencias de movimientos, pero siempre dejarlo a la interpretación y al desarrollo creativo de las personas. Nosotros tenemos un proyecto, el proyecto también recibió luego el nombre que se llama Voces Anónimas, como lo escucharon, funciona en dos instituciones distritales, pero básicamente nos presentamos a la convocatoria porque tenemos un objetivo muy claro en este proyecto y es el poder llevar las voces de nuestros estudiantes a muchísimas más personas. Digamos, como nos dijo la vicepresidenta el año pasado, somos la mayoría, somos los nadie, ¿no? Somos los nadie y es un poco salir de ese anonimato y sacar todas esas historias que están allá, que están rezagadas, que están en estas poblaciones que no son muy visibles, que no tienen la atención como otras sí, y poder decir aquí estamos, aquí suceden cosas chéveres, aquí nos pasan un montón de cosas y los convertimos en arte y usted puede disfrutar de esto que nosotros le estamos poniendo acá. Entonces participamos en esa convocatoria más que por el reconocimiento o por publicar un libro, sobre todo porque más personas puedan leer en este momento, puedan conocer a nuestros estudiantes y sus historias. El coro hace posible que se escuchen las voces de todos, que se potencien, que se cultiven, que se amplifiquen, que nos toquen y nos movilicen. Voces poco escuchadas que pensamiento. En este caso, un pensamiento marginado por la noción hegemónica de los jóvenes y sus ideas son igualmente incompletos e inmaduros. Pero la obra, a través del coro y el anonimato, esos artefactos contrahegemónicos y antinaturales, patea la idea misma del protagonismo para darle campo a unas voces plurales que despliegan una forma de pensamiento que es gozado y bailado. Nuestra obra tiene algo particular y es que tenemos dos personajes principales que son los conductores, que son los conductores. Entonces sí, Brian, Nicole, ya ahorita les hablo de los personajes, pero teníamos que resolver el lío de los otros que no tenían nombre, sino que simplemente eran voces, una voz femenina, una voz masculina, y ahí empezamos a hilar eso de esa forma. Los dejamos anónimos, no tienen nombre, no hay personajes, pero son voces, una voz femenina, una voz masculina, una voz que aparece en el escenario. Sí, un agradecimiento que vamos a nombrar acá. Nosotros siempre llevamos nuestros estudiantes y vamos a nombrarlos ahora. Brian Marín, Yandy Caro, Nicole Guacarí, los que, digamos, algunos, los que más nos han estado ahí presentes. Jefferson Roballo, Karen Vaquero, Andrea Rodríguez, Dana Costa, Tatiana Becerra y Caroline Toro, y todas las voces que nos han acompañado a lo largo de todo este proceso. Siempre me cuestiono sobre lo efímera que es la vida, sobre esos momentos de felicidad inigualables. Y entonces, una pequeña sonrisa o una grata lágrima aparecen para hacerme preguntar sobre todo lo que ha sucedido para que esté donde estoy hoy. El haber hecho parte, digamos, de la obra me permitía, digamos, decir, en este momento sale la actriz número 1 y entonces salen por las acotaciones que de pronto en un primer texto no estaban. Entonces fue bien curioso porque pues Juan nos cuenta esta convocatoria, no sé qué, él me da las fechas, llega un día y me dice, sí, es que tengo taller. Llego yo al taller, era en la noche, tipo 7 de la noche, y yo, Juan, yo no lo veía como angustiado, ¿me entiendes? Y yo estaba como tan angustiado de que teníamos que trabajar, y yo, Juan, eso se encierra hoy en la noche.
Y hoy a la noche revisamos y él tenía que irse a su taller. Fue genial, yo me quedé trabajando, trabajamos toda la noche juntos. Al final la enviamos como que 2 minutos, 3 minutos antes de que se cerrara la convocatoria. No, pero eso es normal, o sea. Como buenos colombianos. Siento que todos lo hemos hecho, todos. Logramos enviar el texto, pero ese fue otro frente para construir ese texto, para presentar la convocatoria, que no se piensa, que uno tiene las obras de creación propia y que son necesarias para que la persona que lo lea, porque ya no estamos hablando del espectador, sino del lector o lectora, pues entienda eso de otra manera. Era necesario y nos puso a pensar desde otra lógica, la lógica del dramaturgo. Andrea, ¿a eso te refieres cuando quieres abrirle posibilidades a la fantasía? Sí, volvernos completamente locos. Andrea, ¿quién te está metiendo, quién te está abriendo esas posibilidades? Nadie. ¿Ese escritor? ¿Qué? Sí, ese escritor también, tu mozo, ese escritor. ¿Él te está metiendo esas fantasías de mierda en la cabeza? Ay, tengo que irme. Salgo a las 7 para Moscú. ¿Qué? Supongo que... Pues que tengo que dejar las llaves del apartamento en la portería, ¿no? Cuando llegues no voy a estar, Raúl. Nada. Adiós. Timbra el celular. ¿Aló? Gritos de la interventora desde el celular. No, vea, Claudia, escúcheme. Claudia, escúcheme, vea. Yo no dije que se me perdió un hijo. No, fue Márquez que... Fue... vea, un momento, ¿sí? Vea. ¿Qué? No, el rector... Aló, vea. Es que, vea, sí se me perdió un hijo, pero... Pues un hijo... No, ¿por qué todo el mundo tenía que saber que yo tengo un hijo? No tenía... Bueno, sí, ok, ya sé, no tengo ningún hijo de puta hijo, ¿sí? No, mentí porque venía a verme con mi esposa, ¿sí? Mentí, ya está. Pues la antología de teatro breve colombiano tiene un proceso como expandido en el tiempo, porque pues como todos los procesos editoriales y más los independientes, pues dependen de recursos que no existen. Y pues eso ha supuesto como una serie de etapas que lo han hecho posible. La primera fue que en pandemia quisimos congregarnos con 4 dramaturgos y sacar una publicación digital pensando como en las posibilidades del consumo de la gente en ese momento de la pandemia, pues que era virtual. Cuando empezamos a mirar quiénes iban a ser esos 4 autores, de repente ya no eran 4, sino que teníamos 5, entonces tuvimos que decir, nos toca conseguir otros 3 para que acompañen ese otro libro. William ya me escuchó esta historia como 10 veces. Y después de cuando ya estábamos buscando los otros 3 para ese, resulta que no aparecieron 3, sino 4, entonces ya no eran 8, sino 9, entonces dijimos como no, pues nos toca conseguir otro para ese tercer libro, y sacamos 3 libros digitales, y así nos pasó hasta que llegamos al tomo 5. Que en esa primera etapa hicimos la diagramación de los 5 tomos, conseguimos para cada... Fueron 6. Ah, sí, fueron 6, sí, tienes razón, Juan Pablo está en el segundo tomo. Estos 6 libros inicialmente se circularon de forma digital y tienen una particularidad, y es que, bueno, en cada tomo hay 4 autores, son obras de teatro breve, no son obras extensas, son obras así corticas, que tienen tradiciones de muchos sitios. Hay textos que fueron estrenados en la franja de microteatro de las primeras franjas de microteatro que había en Casa Ensamble. Hay textos que son producto de talleres de Punto Cadeneta Punto o de algunos otros talleres que se han dictado en Bogotá. Hay otros que hacen parte de Mamarracho Fiesta Casera Payaso, que hay 2. Uno es el de Iván Gómez Gaitán y otro el de Gloria y Ramona, que es de los hermanos Dávila. Y hay como, además como esa diversidad de textos que en realidad congregan como un poco de lo que ha sido la historia del teatro breve en Colombia, pues hay autores en realidad de muchas partes de Colombia. Hay gente de Boyacá, hay gente de Cali, hay gente de Manizales, hay gente de Medellín, hay gente de Bogotá,
Y fue todo muy accidental, no fue como que vamos a hacer una antología de teatro breve colombiano, no sé, y vamos a publicar 4 autores con obras breves que tuviéramos guardadas en el cajón y empezaron a aparecer hasta que llegamos a estos primeros 6 libros. Después nos dimos cuenta que la gente no consumía el libro en digital mucho, pero sucedió que yo tenía, en pleno de la pandemia, yo tenía 2 cajas, una del Premio Distrital de Dramaturgia de Bogotá, donde yo estaba publicado, y otra donde había unos libros de otro premio, de una publicación que había hecho La Maldita Vanidad, donde había otro texto mío. Y yo, como yo no tenía nada que hacer, les dije como, tengo estos libros míos, si alguien me quiere apoyar, pues no tengo nada que hacer, y me los compra. Entonces yo terminé siendo mensajero de mis libros. Y lo que pasó ahorita fue que nos ganamos una convocatoria con la que pudimos en realidad hacer la distribución, publicar nuevamente el 3, el 4 y el 5. Y claro, eso da la posibilidad de conocer, si a uno le gusta un autor, a lo mejor acercarse a otro autor que no conoce. Entonces, por ejemplo, Jorge Hugo, que es más conocido, que es de La Maldita Vanidad, que es un autor bastante reconocido, está con Kim, que casi nadie conoce, ahorita fue, pero que además, entre otras cosas, esta es la primera publicación donde está Kim, ya te doy la palabra, pero después de eso se ganó el Premio Distrital de Dramaturgia y mañana es el lanzamiento del libro de ella. Entonces también es una forma en la que se está como contribuyendo a la motivación de que esos autores como que se arrojen también en realidad como a buscar la publicación, que me parece que es un fin muy importante de quien escribe. Y ha pasado una cosa bien chévere, y es que en realidad se vuelve un documento incluso que a nivel pedagógico es trascendental, porque a veces en los primeros años de las escuelas se buscan como escenas o obras breves, y no tenemos, digamos, como no tenemos un compendio de eso, entonces siempre van y buscan y cogen el fragmento de una escena de alguna obra, pero el análisis de esa en realidad no termina siendo el análisis de la totalidad, entonces siempre queda como algo flojo, y esto permite eso, ¿no? Hay obras de una diversidad tremenda. Hay una, por ejemplo, que a mí no me gusta en lo personal, pero hicimos el ejercicio cuando estábamos haciendo como toda la socialización de los libros, de leerla, y la obra funcionaba demasiado bien, o sea, en verdad la gente estaba súper enganchada con la obra. Entonces uno también empieza a reconocer como las dinámicas de otros autores, cómo funcionan también, y eso me parece que es interesante. ¿Y qué pasaría si sí? ¿Qué pasaría si tuve un pene imaginario con el que una rusa, a la que tal vez sea también imaginaria, quedó embarazada de mí? Ya no lo haces, ¿sabes? Nunca. Ni siquiera volviste a escribir un cuento. Tal vez por eso llegamos aquí. Andrea sale. Raúl otra vez poniéndose el celular en la oreja. Aló, sí, ya entendí que estoy despedido, ya. Vuelve a quitarse el celular de la oreja, cierra los ojos y respira. Bajan las luces y sube el volumen del piano. De pronto, una adolescente rusa en ropa de ballet, sin nada que envidiarle a Nicole Kidman y con una panza de unos 4 meses de embarazo, atraviesa el restaurante haciendo delicados pasos de ballet. Raúl abre los ojos y la ve, ignorando el celular donde grita el rector. De pronto, la piel de la bailarina comienza a alumbrar como si estuviera hecha del mismo material de la luna. Hola, Raúl. Soy Luna. Hola, Luna. Estás pálido. ¿Te sientes bien? Me despidieron. Pobrecito. ¿Del trabajo? Del trabajo también. Fin. Pero entendemos que sí es una aventura muy grande. Eso, digamos, el crear el espacio y poder vender tener esa oferta tan amplia que tienes en una categoría también tan cerrada que son las artes, porque en todo caso tú lo que vendes ahí tan solo es literatura relacionadas con las artes.
o libros relacionados con las artes, Sí. pero el pensar en editar y en hacer libros de este tamaño, por ejemplo, eso sí debe ser de pensarlo más cuidadosamente, porque en todo caso es una inversión muy grande y que esto no se va a vender como un bestseller claramente, así sean libros tan importantes como este que tienes acá, Sí. que es Teoría y Práctica del Teatro de Santiago García, no se van a vender tan fácilmente. ¿Qué te incita a ti a decir, uy, metámonos en esto y, por ejemplo, en este año sacar 3 por lo pronto? Sí. Porque antes lo hacías un poco más espaciado, Claro. lo hacías como un proyecto anual. Es y que ahora, la y ahora, tentación de las ideas, ¿no? Y de las propuestas. Porque hay ideas y son maravillosas todas, pero entonces, claro, a mí me cuesta decir que no y es complejo. Entonces hay muchas ahorita en el horno y digamos, por eso cada año hay más, porque van cristalizándose, pero cada proceso de estos son 2, 3 años, a veces más. O sea, hay algunos libros que llevamos toda la historia de la tienda, como el de Luis Enrique Osorio. Y dele y no sale porque es que es una locura. Y ese también es muy poco comercial, pero ¿qué me inspira? Pues como el convencimiento del valor de esto más allá de lo monetario, digamos. Evidentemente esto es algo muy importante para las generaciones futuras de teatro, conocer nuestra historia, compartir, circular, que quede un documento. Yo creo que el libro teatral es muy importante también para posicionarnos en el mundo, ¿no? O sea, dejar un documento, comunicar creaciones, comunicar hallazgos. De alguna manera, Santiago García, como hombre de teatro, acá lo que plantea en todos sus textos es esa pregunta diaria de por qué yo estoy haciendo teatro, por qué hago teatro en un país o en un mundo donde todo está perfectamente diseñado para que eso no se haga. Casi que es lo mismo que pasa con el libro, porque hago libros de teatro. Sí. Todo está diseñado para que no se hagan. Pues yo personalmente tuve que transcribir todos los textos de este mamotreto y verla, pues buscar los artículos y hacer una edición, pues para ya que hablamos de este libro. Sí, comencemos hablando de él. Es la teoría teatral del maestro Santiago García, reunida. Él publicó en vida 3 libros: Teoría y Práctica del Teatro en el 94, Teoría y Práctica del Teatro 2 como en el 2000, más o menos, como en la época del Quijote como en el 2000, y luego Teoría y Práctica del Teatro 3 en la época de Naira como en el 2006. Esos fueron sus compilados de teoría teatral, porque García y Buenaventura eran ejemplos, digamos, de hombres de teatro que no se quedaron en hacer obras o en dirigirlas, sino en pensar y en reflexionar sobre el oficio. Esa es la fe que mueve esto, que ojalá sirva y que sí sea un documento pues bien editado, como revisado. Pues me he esmerado también en que sean ediciones gráficamente pues como más atractivas, digamos, como para digamos, a nivel editorial, como que no sea la edición, digamos, ¿cómo decirlo?, que sea competitiva a nivel internacional también, ¿no? Como en esos cuidados editoriales del libro, que hoy como objeto pues está en algunos cambios, pero sigue vigente. La gente sigue comprando libros y cada año se venden más libros impresos. Claro, compran libros digitales, pero la industria editorial sigue en crecimiento. No hay... Qué chévere eso. No hay, o sea, hay susto y hubo susto y sigue habiendo susto, pero igual siguen comprando y comprando libros. Entonces, ¿cuántos artículos o ensayos hay en este libro de Teoría y Práctica del Teatro? uy, no tengo el número exacto, pero por lo menos 40 o 45. ¿Qué tú consideras que pueden ser todos? No hay todos, porque era muy difícil. Él hizo unos talleres en la corporación. Por ejemplo, publicó un libro sobre el chiste en el teatro colombiano. Hay otro sobre Stanislavski, pero realmente no eran libros de él, sino de los participantes del taller. Entonces uno no sabe, en teoría no es de él. Él hacía como la presentación, él casi que era el maestro de ceremonias que decía, vamos a trabajar sobre el chiste y tal, pero no era una teoría de él. Entonces ahí entra uno en el borde de saber que sí o que era no. de él y que no. Pero por ahora acá está todo lo que se ha encontrado. Lo que pasa es que tú sabes que en estos autores también siempre sale, y más en el maestro García, que era tan accesible a todos, pues obviamente tiene un montón de discípulos que, yo tengo el artículo que no sé qué, ¿no? Y después siempre te salen al otro día que lo publicas. Aparece otro. Sí, aparece otro. Pero por ejemplo, en el último caso, ya que está, digamos, se nota un poco lo senil de él, ya en la vejez, como en esa forma del pensamiento, repite y repite algunas cosas mucho, ¿no? El último capítulo del Cuerpo en el Teatro Contemporáneo habla de
habla todo el tiempo de las tres formas que él define de la presentación, diferenciándolo de la representación para definir el teatro, y luego de la presentación de la representación, que sería Brecht, ¿no? El actor que presenta la representación. La presentación lo hace a través de la misa. Él dice la misa católica, en la que en Colombia nos hemos criado muchos, es el ejemplo perfecto de presentación. Es un esquema casi dramático, pero el cura es el cura, y él se presenta como el cura y hace algunas cosas, pero no es una obra de teatro, ¿no? Se está presentando la cosa. La representación es Hamlet o es A la diestra de Dios Padre, una representación de teatral, y la presentación de la representación es Guadalupe o de Salcedo, cuando salen los actores y les dice al público, vamos a representarles la historia de ta. Él no tiene un método de la creación colectiva como lo tiene Buenaventura. De hecho, él dice que el método es no tener método. O sea, su método es que cada obra es un método. Entonces, Guadalupe es un método, La ciudad dorada es otro, Golpe de suerte es otro, ¿no? Pero sí establece algún análisis con Guadalupe, con las primeras producciones como de la creación colectiva como en el 80, y eso es muy rico porque ahí sí hay como un medio método de cómo analizar las obras, cómo analizar los temas, digamos, establece una línea temática, ¿no? Y unas pautas para trabajar en lo que se llamaría la creación colectiva de la Candelaria. Eso está como en la antecitos de la mitad. Entonces eso, este es un logro enorme para la tienda. Yo creo que ya con esto ya el año está saldado, claro, porque sí. es un tesoro para el teatro colombiano. Además, bueno, cuenta con un prólogo de Marina Lamos, un prólogo muy profesional, una investigación que ella pues apoyó este libro haciéndolo. Hay un prólogo también de Patricia Ariza, y hay un epílogo de Jorge Prada que fue parte de los talleres. Entonces pues está como ese respaldo, hay una cronología como de todas las obras y la bibliografía que pues él siempre como que quería meter. Era difícil editar este libro porque es que me imagino que él escribía como hablaba, ¿no? Entonces subrayaba a veces una palabra y a veces en un libro, ¿no? En el otro no subrayaba, sino que las ponía en cursivas, o sí, entonces uno no sabe a veces cómo cuadrar ese tipo tocaba tomar decisiones, claro, tocaba tomar de decisiones corrección de estilo para... No se afectó eso, pero pues sí algunas cositas más de forma que cambiarle palabras, pero pues sí. Además es muy colombiano, es muy chévere porque también lo habla, no sé si lo muy coloquial. Claro, sí. ¿El libro ha tenido la oportunidad de circular en librerías fuera del país? No aún, pronto. Sí, porque puede ser muy interesante para muchos interesados en el teatro, en la creación colectiva, en Santiago García. Y eso viene la otra pregunta. Esa es la gran misión, digamos, de la tienda, que sería posicionar el libro de teatro colombiano al nivel de los argentinos, los españoles, sí, o los mexicanos, que nos llevan pues bastante mayor posicionamiento en el mundo, en el pequeñito mundo editorial del libro teatral. Sí. Pero en sí, todo caso Argentina, España, México, pues es mucho más España potente. Es sí. ¿Cómo lo ha recibido el público? ¿Cómo ha recibido tu libro el público? Porque este libro fue lanzado en la Feria del Libro, si no estoy mal. En la feria hicimos una presentación con Patricia y Marina y Coco. Fue muy chévere porque no fue nadie, pero nos grabaron en Canal Capital. Fueron como 2 personas. Estás acostumbrado, no, pero tenemos buen público. No, pero sí fueron como 2 despistados. Que hay acá mientras escampa. Así es, cuando llueve es que se llena. Nos emitieron en Canal Capital y pues eso fue muy chévere porque pues ahí quedó, por ejemplo, en YouTube, y eso está muy chévere. Y bueno, Marina preparó la charla, Coco tenía unas anécdotas muy chéveres. No ha circulado así como exitosamente, o sea, como que siento que le falta a la gente, por lo menos del gremio, pues que saben quién es Santiago García, como reconocer este logro, digamos, del compilado, porque es muy compacto, ¿no? Es ya una nueva edición. Vamos, en eso estoy, pues esa es mi tarea no fácil. Sí, la circulación. Está en librerías en Colombia, o sea, yo sí lo distribuyo ya a todas las otras librerías. O sea, en Lerner, en Wilborada, en Medellín, en Cali, eso sí lo hacemos. Y allá se vende uno que otro, pues. Es un ejercicio de memoria que va más allá de el hecho creativo. A mí me parece súper importante cuál es esa historia y esa motivación que hay en una persona para hacer arte y para movilizar emociones y expresiones y cosas
en los otros a través de sus creaciones. Además, porque para mí el teatro es mágico. O sea, el teatro es el lugar donde voy si me siento feliz, donde voy si me siento triste, es el lugar donde encuentro consuelo, encuentro, no sé, de pronto un consejo. O sea, siempre uno va a una obra de teatro y como que hay montones de posibilidades y montones de cosas que te dice una obra de teatro. Como también como empezó esto, fue como, es una forma de hacer, de seguir, de insistir, de resistir. Creo que escribir es un acto de resistencia y el teatro tiene mucho de esto también, de esa resistencia. Entonces, cuando empezó, por casualidad, me contacté con alguien de Bogotá Teatro, que fue una iniciativa de José Caucal y una gente de la Universidad de los Andes, y ellos lograron, no sé cómo, todavía es magia para mí esa parte, y lograron que El Espectador les abriera una página. Y encontré el espacio y recuerdo que cuando comenzó Bogotá Teatro, la página solamente era una agenda, pero muy de esto es lo que está pasando y dónde. Eran 2 lineecitas y nada más, y una imagen en la parte superior, y yo decía, a mí esto me parece lindo, pero me hace falta, pues sí, la imagen es preciosa, pero ¿de qué es la obra? Nos encontramos y le dije, a esto le hace falta una reseña, y él me dijo, sí, lo sé, y te le mides, y yo, bueno. Y ahí empecé a escribir. Yo siempre había escrito, yo soy jefe de prensa, tú lo sabes, un montón de tiempo, y pues escribir boletines de prensa es otra cosa, escribir desde la divulgación de las artes es otra cosa, y pues aquí me enfrenté a quitarme ese rol de jefe de prensa y ponerme en el otro lado, que es de periodista, que eso también tiene un montón ahí de implicaciones, y comenzamos a escribir unas reseñas muy, muy cortas, realmente eran 250 palabras. Posteriormente José ya deja la página, un día me llama y me dice, no vamos más, no voy a ir más con la página, sí, no vamos más con Bogotá Teatro, y yo le digo, no podemos perder el espacio, además porque yo hago divulgación de prensa y sé lo difícil que es que se hable de teatro y que tengamos ese tipo de espacios. Entonces, cuando él me dice eso, digo, no es posible, ¿cómo decir que te vas a ir? Me dijo, sí, me voy, ya, chao. Y yo lo que hago así en un acto de desesperación fue escribirle al editor del Espectador. Y le dije, mira, yo sé que tú te vas, que esta página va a desaparecer, yo quiero quedarme con ella. Me dice, tengamos una reunión, y el espacio lo logramos y lo sostuvimos por 3 años. Estuve escribiendo para El Espectador por 3 años, y durante ese periodo también me presenté a la beca de periodismo de IDARTES. ¿Que fue en 2017. 17, me presenté a la beca de IDARTES, porque ya venía escribiendo como semanalmente y escribiendo reseñas sobre los grupos de teatro. Me presenté a la beca, gané esa beca con un artículo sobre un proceso que hace Rodrigo González, me va a matar. ¿Sí? ¿Rodrigo Rodríguez? No, no es el de Ditirambo, es de CRL Producciones. Él tiene un trabajo, con sordociegos. Entonces el artículo en ese momento fue sobre ese trabajo que él venía realizando. Presenté ese artículo y gané el premio de periodismo de IDARTES. La filosofía del artículo y la forma de trabajar los artículos era de todo lo que escribíamos, todo lo veíamos, o teníamos alguna referencia, siempre había una entrevista y el formato era periodístico. Entonces en el Salón del Libro el año pasado lanzamos un proyecto que se llama el Fanzine Fascinante. Fanzine, es tan difícil esa palabra. Fanzine Fascinante. El fanzine fascinante, Deslumbrados por la Escena, es un fanzine, es decir, es una publicación muy económica, no están a la altura, Andrés, de tus publicaciones por nada del mundo, pero lo que buscamos es que las palabras de los artistas o de los que estamos comprometidos con el teatro y el circo de Bogotá comiencen a circular, y reflexiones que estamos constantemente teniendo en el café después de
de ver una buena obra o una mala obra, uno siempre tiene algo por decir y es muy bueno, sería muy bueno comenzarlos a publicar. Entonces el fanzine Fascinante el año pasado publicó 2 artículos y este año, por una coincidencia divina, sí, La Candelaria también. La Candelaria, estábamos viendo una obra y entonces... El estreno de Coco, a propósito. De un monólogo en La Candelaria, entonces yo estaba buscando como quien escribiera unos textos cortos que hablara de algo que está sucediendo en la ciudad con respecto al teatro y el circo, y entonces Argenis me dijo, oye, yo tengo unos artículos, son 6, entonces yo no creo que alcancemos a publicar 6, pero publiquemos por lo menos 2. Así sale el fanzine número 2 y el fanzine número 3, deslumbrados por la escena, en donde Argenis nos comparte Cuando el circo llama, de La Gata Circo, un destino inevitable. Es sobre los comienzos de La Gata Circo. Y en el fanzine, les conté el 4. Y el número 3 es el de la historia de La Ventana Circo, en Erika Ortega, de La emoción a la creación. Colombia necesita un circo colombiano. Y la historia de Juan David Villa, que es el otro de los creadores de La Gata Circo. De La Ventana, perdón. Arte en todas partes y La Ventana Circo, de Versalles a las calles, de Juan David Villa. Entonces son textos cortos, son artículos cortos que hacen parte de esta tanda de artículos que está llevando Argenis, que publicaremos en Kiosco Teatral La Totalidad desde lo digital, pero que pues me parece importantísimo que podamos tener. Argenis, los tuyos, no los había visto, esto los hizo y los imprimió y los editó, los imprimió, hizo ¿cómo se dice? La diagramación. Piedemonte es una editorial independiente, un poco muy ceñida a lo que es hacer los fanzines, hacer los carteles políticos y todo esto. Entonces no tiene ISBN, sino es un documento para rotar, para que la gente lo lea, de muy baja calidad, de muy bajo presupuesto, pero de gran calidad. Está divino. En el contenido, en la forma, las portadas fueron hechas por Laura, no me acuerdo, y son hechas en impresora tipo, que es una impresora que ya no se usa. Lo hizo la Fulmin, que es otra impresora independiente. Y la impresora tipo es con lo que hacían antes las publicaciones, que era coger letrica por letrica en la impresora, echarle tinta y ¡clic! Pues gracias por el espacio que me brindaste y por el espacio que la idea es que continuemos como se van a publicar todos los artículos, los 6 artículos y los que vienen para completar la colección de los 10 que vamos a hablar sobre circo, pero ideas para escribir hay montones. Pero, por ejemplo, la historia de los títeres, la historia de los teatros que existen, pero que vemos muy pocos, como el Teatro de la Montaña, el Teatro de Fontibón, el Teatro del Barrijito, que tienen otros procesos que son bellísimos y que no estamos hablando de ellos porque de pronto no son tan visibles como otros teatros. Muchas gracias por acompañarnos en el Salón del Libro. Gracias.